Suscríbete a la Panterita. Vivo alguno, sin sustento alguno. Él, por mi indicación, y me hago responsable de esto, le dije que no salga hasta que esa causa termine. Entiendo. Y Él doctor, no tiene, eso de él la no visa, tiene, la él visa no que tiene. le fue revocada en Estados Unidos, ¿es cierto o es falso? Eso es falso. Entonces, cuando José Ortiz dice que él está cansado de viajar porque viajó mucho cuando era presidente, no es exactamente cierto. Lo cierto es lo que usted le aconsejó, que hasta que termine la causa, mejor no salga de Paraguay. Pueden ser ambas cosas, Mabel, una cosa no excluye la otra. Que se haya cansado de viajar. No excluye las cosas. Nunca me dijo Horacio, yo quiero viajar o no quiero viajar. Lo que sí yo te confirmo y dándole la seriedad que tiene este tema, ¿verdad? Porque esto es serio, ¿verdad? No es menor. Yo no confío en las autoridades brasileras del Lavallato y de la Policía Federal. No confío. Ellos le hacen tener hijos a sus causas a su antojo. ¿Y qué es tener hijos? De un mismo hecho se forman 3 o 4 procesos, ¿verdad? Y mientras el Supremo Tribunal de Brasil no confirme la nulidad, no destruya lo que ya destruyó en un momento Schieti y el Tribunal Regional Federal, yo no le aconsejo, porque solamente basta que un fiscal, el Ministerio Público y un juez, acorde a lo que ellos quieren, pueden sacar una orden de aprehensión cuando él esté aterrizando en Miami. Eso no hay garantía en este momento. No hay garantías. Por eso es que la gente dice, él no puede viajar. Sí, puede viajar. Claro que puede. ¿Le conviene? No, porque acá hay una serie de actores que tienen muchísimo interés y pueden forzar, así como forzaron desde Paraguay, la formación de esta causa en el Brasil. Doctor, un abrazo. Muchísimas gracias por atendernos y la paciencia para responder todas las consultas también. A disposición para lo que hubiera lugar. Gracias por atendernos. Un saludo y mi respeto a toda la mesa, Amabel. Gracias, señor. Gracias, doctor. Pedro Velar, abogado del señor Horacio Manuel Cartejara, con unas revelaciones importantísimas en la mañana de hoy. Probablemente una de las cosas más importantes que se han dicho desde que salió el documento, confirmando algunas, puntualizando otras. Me queda muy claro que la señora Sara Cartes no estaba al tanto de las facturaciones que le hizo Tabesa por casi 32.000 millones de guaraníes, si contamos el IVA más la suma facturada. Nos queda claro también en este momento lo de la causa que está avanzando. Él dice que existe una causa, no recuerda la carátula, pero tienen ya el nombre. Habla de lavado, enriquecimiento ilícito y habla también de lavado, enriquecimiento ilícito y contrabando. ¿Qué más estaba diciendo? Que él mismo le recomienda al señor Cartes no salir de la República del Paraguay porque teme que hasta que no termine la causa en Brasil, el señor Cartes aterrice en alguna parte del planeta y se ordene su detención inmediata. Así que hasta que finalice ese caso, él le recomendó a su cliente no salir del Paraguay. Dijo más cosas, pero nos quedamos sin tiempo. Ya llega el Cardinal Deportivo. Hasta mañana, Benro. Hasta mañana, Mabel. Hasta mañana, Pablo. Hasta mañana, Mabel. Fede. Hasta mañana. Que se escuche el Zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche... A la Gran 730 fue presentado por Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Banco Itaú, hecho para vos. Lactolanda, la salud de cada día. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Salud protegida. Prosegur, seguridad de confianza. Profenol, ibuprofeno en cápsulas blandas. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Gorostiaga Automóviles S.A., representante oficial de Changán Auto. Coca-Cola Paraguay, un mundo sin residuos es posible. Revita Prepaga Oncológica,
Tónica, estamos justo cuando nos necesitas. Auspician Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Agua tónica de la costa, hacelo a tu manera, pero hacelo con Tónica de la Costa. Shopping del Sol, Arete, donde da gusto comprar. Energy, energía de calidad al precio justo. Reinpex, para sus marcas Leopard y Jack. Edis Educativa, educación que transforma. Costanera Sur, construye TIC SA. Fenomax, expertos en vitaminas y suplementos. Altamira Surubií, en Altamira Surubií, empezá a disfrutar de una vida de club. Meyer Lab, 30 años de grandes resultados. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día. Bueno, muchachos, el tema de la selección paraguaya va teniendo bajas que se van confirmando cada vez más. El caso de Seba Ferreira. Está el doctor Oscar Gómez. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Buen día, Bruno, ¿cómo estás? Bien, doctor, para bien. tu audiencia, para tu compañero ahí. Saludos. Muchísimas gracias por estar al aire, doctor. La campaña de Luqueño está ahí, ¿verdad? O sea, es un campeonato realmente muy complicado el de la intermedia, porque es de resistencia y es un campeonato muy complicado, pero te llamamos por lo siguiente, doctor. Vos sos abogado de Estíbel Moreira. Sí, señor, es así. Soy abogado. Representé a Estíbel en un proceso ante los órganos jurisdiccionales de la APF, en donde le reclamamos a Luque haberes caído, salario e impago del jugador. Resulta que el jugador se lesionó el año pasado y es una pésima costumbre de los clubes que cuando los jugadores se lesionan o dejan de estar activos, tienden a desentenderse y a eludir el pago de su compromiso. Ciertamente no le pagaban su salario. Y como su préstamo terminaba en diciembre, lisa y llanamente querían no pagarle los últimos 3 meses de su contrato, ¿verdad? ¿Y ese es el reclamo que ustedes le hacen a través de una intimación, doctor? En realidad fue un proceso, hay un proceso ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la APF, en el cual la APF, el órgano jurisdiccional, la Comisión del Estatuto del Jugador, le condena al Club Deportivo Luqueño al pago. Esto ya salió en abril y fue notificado. El Club Deportivo Luqueño tenía 10 días para pagar. ¿Y qué pasó después de los 10 días? Como no pagó, a pesar de nuestras insistencias, realmente tocamos todas las puertas y antes, durante y después de la condena, como no tuvimos ninguna respuesta con el jugador y no nos quedó otra alternativa más que comunicar el incumplimiento al tribunal disciplinario. El tribunal disciplinario abrió un sumario, le comunicó esto al Deportivo Luqueño y le pidió que acerque el pago. Como no se procedió al pago, le dio ahora un plazo extraordinario que vence el lunes 6 de junio para que pague la deuda o en su defecto se va a proceder a la pérdida de puntos. ¿El tribunal disciplinario ya es de la Asociación Paraguaya de Fútbol? Todo es de la Asociación Paraguaya de Fútbol. La Comisión del Estatuto del Jugador también es de la APF. Todo. Son los organismos jurisdiccionales de la APF, internos de la APF. Doctor, para que me quede claro, si el lunes no abona Sportivo Luqueño este monto, ¿de cuánto estamos hablando, doctor? Si es que querés mencionar al aire. 70 millones. 70 millones. Si no abona, que son haberes caídos de Estíbel Moreira, que en su momento estuvo lesionado, 70 millones. Si no abona, se procede a la pérdida de puntos. Así mismo. ¿Y de cuántos puntos estamos hablando? Ahí el reglamento, el artículo 89, habla que tiene que ponderarse el monto de la deuda para evaluar la cantidad de puntos. Es discrecional y la APF, o sea, el tribunal disciplinario finalmente es quien va a decidir la cantidad de puntos que le descuenta en función al valor de la condena. De 1, 2, 3, el tribunal puede resolver eso.
Pero de que se le va a descontar puntos, va a haber pérdida de puntos, va a haber pérdida de puntos si no se procede al pago. Y esto ya sabe la gente del luqueño, ya está al tanto, ¿verdad, doctor? Sí. ¿Y qué dicen ellos, por ejemplo, ahora? ¿Qué charlaron contigo hoy que estamos martes? Ayer tuve un contacto a través de una persona, el presidente, quien manifestó que están apremiados realmente, económicamente están muy apremiados y que tienen toda la voluntad y toda la intención. Yo hablé con mi cliente, ¿verdad? Porque finalmente yo no puedo resolver y le manifesté como en todo momento tuvimos una apertura total para llegar a un acuerdo, para fraccionar el pago. Tampoco el jugador, si hay algo que hay que rescatar a los jugadores es que son muy valoran siempre mucho a los clubes en donde estuvieron y no tienen la intención de matarle, ¿verdad? Al club ni arrancar la cabeza, por el contrario. Me dijo, ok, veamos la manera de resolver, pero hasta ahora no tengo una propuesta concreta. ¿Y dónde está en estos momentos Steven Moreira? Steven Moreira estaba hasta la semana pasada en General Díaz. ¿Y después? Hasta la semana pasada en General Díaz. Y metimos un proceso en la APF porque tampoco le pagaba y liberamos su pase. ¡Hala! Pero anda más por el tribunal que por... Y resulta que claro, pues resulta que como estaba en un proceso de recuperación, que ahora ya está apto, pero los clubes no le pagan el salario. Esa es la realidad. ¿Cuántos años tiene este muchacho? Steven tiene que tener 22, 23 años. 22, si mal no. Jóvenes. ¿Y él llegó a tener una lesión grave, doctor, en Luqueño? En Luque se lesionó. Sí, no, en Luqueño, sí, en Luque. ¿Tuvo una grave lesión ahí? No recuerdo, no sé exactamente, pero no sé si ligamento o algo, pero en la rodilla se había lastimado, estando en Luque. Mira que yo te decía lo del campeonato que es durísimo, y justamente el Luqueño viene a empatar con Pastoreo y está ahí segundo en la tabla de posiciones. Yo no sé, no me imagino que el Luqueño quiera perder puntos, porque si eso llega a pasar, va a arder Luque, literalmente te digo. Totalmente. Este es un crédito, un reclamo que ya se produjo dentro de esta administración, ¿verdad? Por lo tanto, o sea, no pueden decir, no, nosotros no sabíamos, porque sí ya me tocó en otros casos tener otro arreglo con lo que decir, estamos pagando deuda de ejercicios anteriores y bueno, pero es la que toca, ¿verdad? En este caso no es así y lastimosamente hay que hacer frente al me gustaría hablar con Juan Darío Cáceres o con algún dirigente más. Porque acá me dicen que hay otras causas también, porque 70 millones de Steven Moreira, 87 millones es el caso de Blas Díaz, que también le reclama. Blas Díaz anteayer salió su resolución. ¿Vos también sos el abogado, doctor? No soy el abogado de Blas. Pero te enteraste ahí en los pasillos. En esta causa no soy el abogado de Blas, porque sí le había visto otras cosas antes. Pero me enteré ayer que se le había notificado, pero él está la condena. Ahora Luque tiene 10 días y después a la pucha se puede hacer, o sea, va a poder extender un poco más que el pago a Steven, porque todavía no hay denuncia ante el tribunal, ¿verdad? De disciplina. Pero el caso de Steven ya se quemaron todas las instancias. Se quemaron todas las instancias, así mismo. 87 millones, bueno. Pero doctor, yo hago una consulta, porque normalmente si tu cliente, porque vos sos el representante legal, el abogado, si el cliente te dice a vos, ve la posibilidad de que se solucione esto, que no quiere, como se suele decir en la jerga de tribunalicia, no quiere sangre el jugador, ¿verdad? Totalmente. Bueno, entonces, ¿por qué no hacen 10 cuotas de 7 millones y se acaba la historia? O no sé, y se agrega un poco más de interés, no sé. Pero tiene que, ese arreglo tiene que firmarse, la APF tiene que dar por visto bueno, eso para que no pierda los puntos. No, ya sé, pero estamos hablando de 70 millones. Totalmente. Sí, el acuerdo al que arribemos, habría que comunicar a la APF para que para suspender la intimación y para evitar la pérdida de puntos. No. Por eso te digo, pero yo planteo nomás 10 cuotas de 7 millones. Por Mépico no va a poder pagar Deportivo Luqueño. Si Luqueño en estos momentos está recaudando cada vez que juega el local, recauda muy bien. Y eso es algo que te van a poder responder los dirigentes, ¿verdad? Yo ayer hablé con el jugador, naturalmente que está abierto. Es un jugador joven que juega fútbol y quiere que se le pague el salario que se convino cuando él firmó su contrato. ¿Vos me autorizás, doctor, a plantearle esto a la gente de Luqueño o no? 10 cuotas de 7 millones. El monto tengo que resolver con el cliente. Yo no puedo. Ya, está bien.
El cliente me tiene que autorizar. Vos tenés que, claro, vos tenés que... Claro, yo voy a instrumentar, pero en función a lo que me indique y me instruya el cliente. Pero acá falta todavía, doctor, ¿verdad? Tus honorarios profesionales también. Realmente en los procesos ante la APF no se imponen costas, no se generan honorarios. O sea, vos arreglás ya con tu cliente directamente. Directamente. Ya, entiendo, doctor. ¿Vos no sos el abogado también de Adebayor, doctor? En realidad no, del representante. Ah, el representante. Del representante. ¿El famoso representante de Adebayor? Sí. ¿En serio, doctor? Señor. ¿Y cómo está la causa de Adebayor? Está pendiente que salga la sentencia en la Cámara. ¿Cámara de dónde, doctor? Cámara de apelación. Este sí es un proceso que está en el fuero ordinario. En el fuero penal. ¿Y en primera instancia quién ganó? Fuero civil. En primera instancia se le condenó a Olimpia al pago. ¿En lo civil? En lo civil sí. Vos planteaste reparación de daño o cobro de guaraníes. No. Ejecutamos un cheque, acción ejecutiva. Ejecución de cheque. Señor. Doctor. ¿Y de cuánto es el cheque en la ejecución en la causa? $250,000. Ajá. ¿Ya ganaste en la primera instancia entonces, doctor? Sí, señor. Estamos para confirmar ya en Cámara. Si se confirma en la Cámara de Apelación, ahí ya... Queda firme y ejecutoriada, ¿verdad? Salvo que la Cámara salga a favor del Olimpia, ahí sí podrían ir a la Corte, ¿verdad? No, en realidad no, porque es un proceso especial, es una ejecución, un proceso ejecutivo, y los procesos ejecutivos se resuelven en dos instancias. Si se llega a rechazar la ejecución, por algún motivo, cosa muy poco probable, voy a tener que promover un juicio ordinario. Y ahí sí hay 3 instancias. Ok, entiendo. Doctor, perdón, Fabio. ¿Y con la gente de Olimpia no hablaste? No hay comunicación ahí, se complica. ¿Cómo está? Porque vos, por ejemplo, me decís que ayer charlaste con la gente de Luqueño. Bueno, es un monto menor, ¿verdad? Pero... Sí, realmente no tuve nunca una conversación directa con ningún dirigente. Intentamos en su momento a través de allegados, pero no... entiendo que el Olimpia estaba con demasiados problemas en ese momento. Sí, entonces no, era como ponerte en la fila más o menos. Ponerte en la fila y llegado el momento resolveremos contigo, con cada uno, ¿eh? Doctor, en el caso de Olimpia, ahí no se aplica la pérdida de puntos, ¿verdad? No. Porque este es un juicio civil, ¿verdad? Un juicio ordinario civil, vendría a ser, ¿verdad? Es un juicio, claro, en la justicia ordinaria. Sí. Y la justicia ordinaria, para hacer cumplir sus ejecuciones, tiene las facultades de trabar los embargos. Claro. Lo que pueden es embargarle, por ejemplo, los bienes o recaudaciones, ¿verdad? Exacto, cosa que no puede hacer la APF. La APF no tiene el imperio para embargarte. Entonces, la manera de hacer cumplir sus decisiones es justamente a través del tribunal disciplinario. ¿Y esto cuándo tendría la resolución del tribunal de apelación? Y está para resolverse, ya se sorteó, está con el propinante, no debería tardar más de mes y medio o 2. Sí, Fabio. No, doctor, más que nada, esta demanda que vos le haces a Olimpia con el tema de Bayor es distinta a la que hace su otro representante que creo que está en Turquía. Corregime si es que sabes, doctor. Mira, yo desconozco por completo si hay un reclamo ante la FIFA del jugador. Desconozco por completo. Pero él tiene otro representante en Europa. No. Su representante es mi cliente. Su representante es mi cliente. ¿Y cómo se llama él, doctor? Semi Usta se llama. Ese. Es turco. El turco, sí, exactamente. Él fue el que me extendió a mi poder y me instruyó para que le reclame a la Olimpia el cheque. Pero Adebayor nunca o reclamó ante la FIFA también. Y es lo que yo desconozco. En su momento escuché, pero desconozco que si hay o no hay un reclamo, porque yo no llevo el reclamo ante la FIFA del jugador. No llevo y desconozco. No les puedo mentir. ¿Y estos $250,000, doctor, ya es un remanente de una deuda que se pagó o fue una deuda que nunca se pagó? No, es un cheque que no se pagó. Es un cheque que rebotó. O sea, ¿usted presentado en el banco se selló por orden de no pago o directamente por iliquidez? Insuficiencia de fondo. Insuficiencia de fondo. Ese fue el motivo del rechazo. Ahí está.
Otro tema le puedo preguntar, Sí, para, claro, por para favor. pasar a otro tema. Doctor, vos también representás a Raúl Cáceres en una demanda contra Cerro. Sí, sí, señor. Tengo una demanda nuevita. Nuevita. Raúl Cáceres demanda a Cerro por... Resulta que Raúl Cáceres, cuando él consigue su transferencia durante la pandemia, y antes de firmar la rescisión contractual entre Cerro y Raúl para que él pueda ser transferido, el Club Cerro Porteño le reconoció que le deudaba una colita de salario. No sé si recuerdan que durante la pandemia se hizo una quita del salario y se pospuso para pagar más adelante, ¿verdad? cuando vuelva la gente al estadio y demás. Sí. Bueno, hay un reconocimiento de deuda del Club Cerro Porteño a Raúl Cáceres y realmente que hasta la fecha no se cumplió, le intimamos, no hubo pago, entonces iniciamos ahora la demanda. Supongo que entiendo que ayer o hoy se le iba a notificar a Cerro. O sea, ahora, sí, la verdad que es muy nuevo, no sabíamos y nos estamos enterando ahora. Nuevita. ¿Y cuánto reclaman, doctor, ahí? Poco de $12,000. Ah, ya. Bueno, yo creo que esto lo va a solucionar rápidamente Cerro. Esperemos que así sea. Esperemos que Y así bueno, doctor, la verdad que estamos haciendo casi un programa jurídico, bloque judicial deportivo. Bloque judicial, a las órdenes siempre que precisen. Gracias, doctor, muy amable, muy gentil. Vale. Un abrazo al aire. Ahí está, el doctor Oscar Gómez, abogado. Al final se extendió esto como un chicle. Arrancamos con Steven Moreira, 70 en su millones. momento jugador de Luqueño, 70 millones. Se enteró lo de Blas Díaz. ex jugador de Luqueño, 87 digo. 87 millones. De ahí nos enteramos lo de Adebayor. Ya ganó en primera instancia en lo civil, ahora está para salir en cámara de apelación entre un mes y medio, 2 a reventar. $250,000 para que Olimpia ponga, en el caso Adebayor, el famoso caso Adebayor. Sí, es para el representante turco. Sí. Que estaba acompañando al doctor Oscar Él es el Gómez. representante del representante de Adebayor. ¿Se entiende, verdad? Sí, señor. O sea, es el abogado del representante para hacer más. Algo así como 1.750 millones. Al cambio. ¿A cuánto hiciste vos el dólar? 7.000. ¿Y 6.800 nomás? ¿Bajó otra vez? ¿Vos le querés cobrar más a Olimpia, Ariel? No. ¿Por qué hace Ariel? Lo que pasa es que oscila mucho pues el dólar. No, pero ahora se está manteniendo en 6.800 y ¿Bajó moneditas. otra vez? Bueno, 1.700 millones. Con los últimos números divulgados esta semana, ¿cómo estará, verdad? Porque uno está medio mareado, ¿verdad? Con todo el flujo de guaraní a dólar que... Y de Adebayor nos enteramos ahora del caso de Raúl Cáceres. Una demanda que salió, que va a ser, Cerro todavía no fue notificado, que se enteran entonces a través de nuestros medios. En estos días, en las próximas horas. $12,000 y monedas. Raúl Cáceres le reclama judicialmente a Cerro Porteño. 81.600.000. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Una especie de cambista, vos ya sos ahora. Ariel. No, para que la gente... pero al Listán, vos sabés que la apasiona. Mirá pero, cómo la cara no, que pero tiene. viste que vos manejás... Hizo la conversión Vos, por al ejemplo, instante, Raúl. manejás las divisas, ¿verdad? Dólares, pero el que está en Ñacundaí, por ejemplo, no va a manejar cuánto cuesta. Mucho no Sí, sabe. no, es importante entonces hacemos que la grafiques. La conversión. Exacto. ¿A cuánto le hiciste también? ¿A 6.850 o 6.800? 6.800 dice... Pero está bien, está bien. No, está bien. Sí. Ah, pero ahí te va a Bueno, reclamar una porque platita... el de Olimpia hiciste a 7.000, el de Cerro hiciste a 6.000. No, pero Volver a hacer. Corrigió. 250.000 por 6.800. 1.700 millones. 1.700 redondo. Pero los bancos no te cobran caro, ¿verdad? Por el tema Yo también de la casa de cambio. Yo Digo, trato de no pisar ya ningún banco por ahora. Hasta luego aviso. Eso es lo que me tienen que descontar, me descuentan y hasta ahí. Bueno, ¿qué tema de los clubes, no? Porque... Y sobre todo Luqueño. Hace yo poco... me pregunto, porque leo mucho yo las noticias internacionales, pero datos país no encuentro, yo nunca no encuentro. O sea, yo leo diarios deportivos de todo el mundo, de Inglaterra, España, Italia. En Argentina le iba a encontrar mucho, por ejemplo. En la ahora el Argentina caso sí, de Pablo yo te voy a decir una cosa. No le pagó un mes Huracán. Argentina no es
el país que nosotros tenemos que mirar como No, ejemplo. claro. Argentina Fíjate que ahora viene- apareció que Independiente quiere Arzamendia. Independiente de Avellaneda. Y sí, pero... Que está dentro de los nombres, ¿no? Por eso te digo. Se fue Sosa, que acá poníamos cara cuando decía que le compraba Gimnasia por 3 millones de dólares. Gimnasia nunca tuvo esa plata, ni nunca la va a tener. Y no pagó nunca. No, y ayer vos dijiste que a quién más quería Gimnasia. Y Gimnasia Choco Fernández. le quiere a Choco Fernández Guaraní. No le va a pagar nunca, ¿no? Entonces son clubes. Oye, Boca, River, Lanús, Talleres y nada más. Sí. Después del resto, Sí, no, sí, sí. olvídate. Y aún así, a veces... Huracán, por ejemplo, uno de los... Yo creo que Héctor Blanco, cuando estaba en la Copa América Argentina 2011, se va a cobrar una deuda que cobró por agremiado de Argentina, después de 8 años. Le cobró a Huracán. No, pero Tiki-taka. yo te digo, Le cobra Argentina- a través de agremiado, fíjate, no, Huracán es un club... Brasil, por ejemplo, sí, Brasil tiene más organizada su federación, porque Brasil, en caso que el club incumpla, ¿verdad?, tiene un techo, porque en la Argentina parece que Pero vos sabés que- la vos sabés- misma vos sabés AFA en que algún momento llegó a hacerse cargo lo de de Brasil, la deuda de los clubes. lo de Brasil también es... ahora, por ejemplo, hay un poco trampita claro, también. River está demandando por Fernández a Mineiro. Sí. No le pagó nada tampoco. El volante de River. Claro, y que está jugando como titular y todo. Y Brasil también, porque es grandes equipos que se arman y 2 años después están peleando abajo. Pero porque se desarmaron. ellos tienen una reglamentación, Santos, por ellos ejemplo. tienen un límite de cuando tienen que inscribir, cuando arranca un nuevo campeonato, Sí. ellos tienen que estar en condiciones. Claro, económicas. no, en Argentina también. O si no, no pueden. Pero ¿y cómo Independiente no le cumple pasó, en Argentina nunca? Independiente pasó lo mismo a Olimpia, no puede incorporar. Y porque le adelanta plata a la televisión. Ahí, por ejemplo, la televisión tiene plata, ¿verdad? Claro, ese es el algunos tema, zafan ahí. es un poco el argumento y esto lo podemos llevar a la economía, ¿verdad? Hay economistas que dicen justamente hay que endeudarse para generar y luego cumplir los compromisos. Y en el caso de Brasil es lo que hacen, ellos se endeudan hasta la maceta y arman los super planteles y cuando Porque ganan, imagínate vos, allí mira, hacen. Dani, Pero si vos armás, Bruno, y Dani, no ganás... Rafinha, el lateral que estaba en Bayern Múnich, juega en el San Paulo. Y sí. Y mira que San Paulo no está en la primera línea de contrataciones, pero lo trae, por ejemplo, a un jugador que estuvo en Europa. Ahora, para mala suerte de Libertad, Fernandinho, el volante de Manchester City, anuncia que va a venir en el Atlético Paranaense. Sí, para cerrar su carrera. No, ya Claro. sé, pero Dani, pero no vienen gratis. O sea, estos jugadores ganan mucho No, dinero. ya sé, pero O, lo que voy vos es... pensás porque que decía- Hull, por ejemplo, él estaba en China, después se fue, Sí, él sí. estuvo en Rusia. O sea, vienen a cerrar su carrera, pero no, es que cierran y te dicen, no, yo como voy a cerrar nomás por amor a la camiseta no voy a No, cobrar. pero No, este es como el tema del crédito que sacas Mira, de un David- banco a David una Luiz- financiera. O David sea, Luiz, ¿dónde está en Mineiro? ¿Quién? David Luis. no, Flamengo. Flamengo. Hace 2 años. No, la otra estaba viendo Claro, o sea, sí, con Fluminense, sí. lo que te digo es cuando vos vas y pedís un préstamo, lo que te preguntan es tu capacidad de pago. Y de acuerdo a eso, ¿te dan o no te dan? ¿Qué pasa? El fútbol brasileño, vos sabés que si ganan la Copa de Brasil, que paga más que la Libertadores, si ganan el Brasileirão, tenés una catarata de dinero. Entonces ellos se endeudan hasta la maceta, pero no todos van a ganar. Por eso famoso, un año decir, mira, pues cómo se armó, ya los 2 años decimos, ese equipo está ahogado en deudas. Bueno, es un poco lo que ocurre y por eso está esta brecha grande. Lo de la Argentina ya es una especie de vale la- todo. la o sea, Argentina es un no, desastre. por eso. Una No, hay que vender a la práctica muy Argentina. común. No. Ya de Y te eso. digo más, ¿sabes qué hacen los argentinos? Sí. Ellos otra vez quieren vender después el jugador y te llaman a plantarte cuando cierran el negocio ellos con un club. Si el jugador anda bien, ellos cierran con el club y después de esa plata otra vez ellos te quieren pagar. Son muy simpáticos, o sea, ellos quieren ser pasamanos sin haber pagado realmente. Y el caso de Saúl Salcedo fue algo insólito ya, porque se fue el jugador, Huracán no le pagó al Olimpia y Olimpia terminó comprándole otra vez el pase a Huracán. Y Olimpia no le pero en está serio, pagando por Tacuara. Huracán ahora, o sea, ahí cambiaron de roles. No. A lo que vos decías hace rato. ¿Cómo sería esto? De Tacuara- víctima a Claro. victimario, más o menos. Tacuara con Cambio de Ñul roles fue nomás. así. ¿Eh? A Tacuara con Ñul fue así, con Ñul y Nacional. A Tacuara lo vendieron por 9 millones, lo habrán comprado por 1 millón y le habían pagado una cuota, después le pagaron. Imagínate la plata que ganó el que le vendió a Tacuara, que es el famoso Y yo- Eduardo yo López. el único caso Eduardo López, donde- que fue un tipo que vivía con Navarra, que fundió Ñul, ¿verdad? Y lo vendió a Tacuara por ese dinero. Y me acuerdo porque Yo estaba recuerdo cerca esa allí. operación, Federico. Mira que yo tengo buena memoria para los números. Le había cobrado solamente una cuota de Tacuara que explotó, que jugó un campeonato y medio, Ñuls. y ¿Sabes se cómo a fue esa Benfica. operación, Federico? Esa operación fue así. Nacional le compra a 3 de febrero
por $500,000. Pues Nacional le paga a 3 de febrero. Viene Tacuara, va por $1,500,000 a Newell's. Nacional no recibió nunca esa plata y después lo terminan vendiendo a él, haciendo la conversión rápida en 9 millones de euros, algo así como 11 millones de dólares. O sea, imagínense lo que hizo Newell's. Presidente Juan Darío Cáceres, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, ¿cómo estás? Bruno Ponte saluda, presidente. Te digo presidente por una cuestión de respeto, porque fuiste años presidente del club y sé que ahora sos vicepresidente de la institución. Sí, señor. Bueno, presidente, ¿qué van a hacer? Digo, porque van cayendo demandas. Recién charlábamos con el abogado de Steven Moreira, el doctor Oscar Gómez. Lo que nos dice es que Steven tiene la mejor predisposición, pero que ya ustedes tienen plazo hasta el día lunes para pagar los 70 millones de guaraníes. De lo contrario, van a comenzar a hacerles quita de puntos. ¿Estás al tanto? Sí, estoy al tanto. Ayer justamente el presidente nos estuvo informando. Lamentable, porque unos jugadores que le bajaron al club prácticamente demandan otra vez pidiendo todos los beneficios habidos y por haber, ¿verdad? Y es lastimoso porque a medida que pasa el tiempo los clubes están cada vez más pobres, los empresarios y abogados cada vez más ricos, ¿verdad? Y los jugadores cada vez ganan mejor, y los clubes están todos en la miseria. A excepción de un club o dos en el Paraguay, yo te puedo decir que todos los clubes de la primera, de la intermedia, de la B, de la C, están todos muy mal económicamente. Aparte de esta epidemia que nos dejó por el suelo y aparte del mal manejo de directivas anteriores, en el caso particular del Deportivo Luqueño, lleno de demandas acá por allá que no nos deja trabajar tranquilo. Hace poco pagamos 2 demandas, pero suma multimillonaria, ¿verdad? Entonces, es un momento dado que uno no sabe para dónde tirar, ¿verdad? No sabe ya para dónde ir, ¿verdad? ¿Qué van a hacer en este caso, Juan Darío? Y vamos a buscarlo, porque hace poco pagamos el Solalín de 2015, un monto irrisorio, no se pagó, ¿verdad? Lleno de plata estaba en ese momento el club, era una gran campaña en la Copa Sudamericana, ganó con la Conmebol, ganó las recaudaciones récord acá en el Luqueño, no se pagó. No se le pagó a Solalín, no se le pagó a este jugador acá en Luqueño, el jugador Vergara, ¿verdad? Y después en el siguiente periodo demanda de todos los colores. Hace poco pagamos una demanda de $60,000 de una derecho de formación de unos argentinos que ni sabemos quiénes son, vinieron, jugaron, creo que un partido jugaron en la reserva, y bueno, se fue, y se tuvo que pagar, como en vez de pagarle a otra gente, tuvimos que pagarle a esa gente, ¿verdad? Y entonces, pero, doctor, viste que este caso de Moreira, yo te voy a transmitir tal cual lo que dijo el abogado, el representante, el que es abogado medio representante de jugadores, porque él atiende el caso a De Bayor, y lo que él nos decía, y ahora le demanda a Cerro también por Raúl Cáceres, y nos contó que el caso de Blas Díaz también salió ahora en contra de usted, 87, ¿cuánto? 87 millones de guaraníes, pero que eso pueden patear para más adelante. Pues en el caso de Steven Moreira, que él se lesionó y que ahí no le pagaron, usted que lo que reclama es haberes caído, ¿verdad? Eso es lo que nos dijo el abogado. Bueno, yo no sé exactamente el caso, porque era un muchacho que creo que era su origen General Díaz, ¿verdad? Y que estaba en el Luqueño, ¿verdad? Estaba lesionado o algo así, y por eso no participó del torneo, ¿verdad? El segundo torneo que nosotros habíamos asumido el año pasado, ¿verdad? No sé muy bien el caso, eso no te puedo comentar, pero digo nomás que esto, por ejemplo, todos los clubes están con este tipo de problemas, ¿verdad? Y es desesperante, yo no sé dónde me voy a parar. Suponte vos que liquiden el Luqueño, que se maten, qué sé yo. Y bueno, es uno de los clubes más populares del país, y así se Olimpia con un grave problema.
todo el mundo con graves problemas. Pero, presidente, este pues ya es pérdida de puntos porque no es en la justicia, presidente. Este pues es en el Tribunal de la APF. Tribunal de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y así te aprietan, pues. Así pues te aprietan. Y que si no tenés el dinero, ¿qué haces? Y no podés plantearle 10 cuotas de 7 millones de guaraníes. 70 millones, Vamos a ver, es cuestión que ya está, creo que en manos del abogado del luqueño, ¿verdad? En este caso. Porque usted también recaudando bien ahora, presidente del local. No, que va a recaudar una gradería, nomás lo que podemos utilizar. ¿Y por qué no? De los cuales 40 y pico millones se recauda está lleno, 4.000 localidades, 20.000, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a jugar en otras canchas, nos cobran preferencia, nos cobran 40.000 guaraníes, nos cobran a todos los luqueños que van a ver los partidos, ¿verdad? Y usted no puede podemos jugar en otra cancha que tenga más aforo. Por ejemplo, Defensor del Chaco, o ahí se gasta mucho también si vos te vas, si llevas tu partido. Y después le sacrificamos mucho a nuestra gente. Y Saconia es para nosotros la no sé cómo te así, el polo norte para nosotros. Y no por Colón, llegar hasta allá y volver a nuestra... Acá la cancha Olimpia, la cancha Rubio Ñu, por ahí puede ser, ¿verdad? Pero es sacrificarle. O sea que ahora, le viene lo todo apurando. mal porque no pueden ni jugar en su cancha. No, qué bárbaro, que... No, bueno, de los cuales ponerle que recaudemos 45 millones, la APF te lleva 12, árbitro no sé cuánto, y te queda una miseria, apenas vas a pagar y ganar el premio, después tener sueldo, tener el siguiente partido que juega el visitante. Y después tener que pagar, tener que dar entrada de gentileza y Ari. Bueno, eso estamos dando prácticamente muy poco, a los visitantes se les da la entrada, ¿verdad? Y hasta ahí nomás. Ni a nuestro público, ni a la barra brava, nadie, nosotros le damos, pues, no tenemos, ¿cómo te decir? Chances de dar gratis nada, porque realmente se necesita el dinero, ¿verdad? En este momento, la Municipalidad de Luque está ya prácticamente cometiendo el arreglo de la platea del Club Deportivo Luqueño, que nos va a llevarse durante un mes y medio, 2 meses, para de tal manera poder tener ahí unas 4.500 personas más, ¿verdad? Porque las entradas se venden de acuerdo a la capacidad que tenemos ahora, o si no hubiéramos jugado estadio lleno, ¿verdad? Presidente, pero acá hay una preocupación de los hinchas porque perder puntos en una campaña tan complicada en la intermedia donde es difícil ascender. ¿Cómo van a solucionar? Disculpame que te insiste con esto. ¿Cómo van a hacer un planteamiento? ¿Qué van a hacer? Y los abogados tienen que decirnos qué tenemos que hacer. De todas maneras, son ya casos extremos y hay que ver de dónde sacar el dinero para ir pagando, ¿verdad? Porque si fuera 1 o 2, pero son montos siderales del año, de no sé qué año, ¿verdad? Y el luqueño en el 2016, 2017 tuvo cualquier cantidad de dinero, trasfirió a Leguizamón, le trasfirió a Juan Escobar al Cerro le trasfirió al Cruz Azul en 7 millones, se le trasfirió a Rojas, de Armoa. ¿Y quién era el presidente? Gustavo después el arquitecto Villagra, pues Gustavo Benítez, después Celso Casero. Y hicieron tan mal las cosas que no tenemos demanda por todos lados. Acá salimos por comida, digamos. Hotel, acá el Hotel Borbón, el otro que está allá sobre la llamadora del Chaco, Dazzler, no sé. Los hoteles, ustedes le dan los hoteles que va. Y, presidente, ¿y el caso de Tobías Vargas, él cómo quedó su demanda? Yo creo que eso se solucionó, creo que no sé bien ese caso, no sé bien, ya que estás tocando. Pero yo creo que con Tobías o lo que sea, Tobías es un fanático del luqueño jugador, su familia, todo, ¿verdad? Que podemos inclusive hablar con él, ¿verdad? Pero hay casos que vienen o vinieron al club exclusivamente para demandarle, así nomás. Vienen, hacen contratos, quieren entrar de cualquier forma y después vienen las demandas, ¿verdad?
Así es. Que ojalá yo creo que si salimos todo esto, vamos a tener futuro, ¿verdad? Porque estamos trabajando intensamente por las inferiores, que fue siempre la parte más importante del club, porque formaban jugadores que después dejaban grandes sumas al Deportivo Luqueño. Toda la vida fue así. Después se descuidó eso, no surgió más ningún jugador de la cantera, o lo que surgían eran transferidos así en forma así como juveniles, ¿verdad? Y nos quedamos sin jugadores. En este momento 10 jugadores o 9 jugadores de los que juegan en este campeonato son del Club Deportivo Luqueño, son jugadores del club. Son la mayoría de la cantera del Deportivo Luqueño. Acá me dice una fuente jóvenes. ¿Cómo? Acá me dice una fuente, presidente, que Tobías Vargas acordó con Ramón González. Ahí se solucionó el tema. Bueno, eso yo no sé. No te sé cuento, te cuento, es una buena fuente de Luque. Bueno, ¿sí? Presidente, qué bárbaro. Acá lo que tienen que solucionar lo de Stivel, sí, 10 días tienen, presidente, solucionar lo de Stivel Moreira, porque eso es lo más acuciante. ¿El lunes ya es? El lunes vence el plazo. Julio, el día que juegan contra la Trinidad, el puntero. Yo lo que les puedo decir es que lo que va a pasar es que hay que todos los clubes vamos a tener que juntarnos, vamos a tener que tener unas reuniones con el presidente de la APF, en la APF, y ver cómo proteger a los clubes de todo este despelote que es actualmente. Pero, presidente, el Tribunal Disciplinario de la APF es lo que le está haciendo a usted la causa. Y yo sé, pero tenemos que hablar, no puede ser que... pero acá lo que es una cuestión de ¿Dónde se organización, juega presidente? el fútbol? En los clubes. ¿Qué van a hacer estos jugadores si desaparecen 4 o 5 grandes clubes? No, ya sé, pero vamos a debatir por el presidente. Espérate, voy a decir algo. Esto viene de antaño, no, es mandato tuyo, aclaro. Pero ustedes tienen que hacer, los dirigentes, cuando yo digo ustedes, estoy hablando genéricamente, estoy hablando de todos los dirigentes, tienen que hacer bien los deberes. Ustedes, luqueños, tiempo atrás, no en tu caso, vos mismo estás aplicando, traían jugadores, ¿cuántos argentinos, uruguayos, brasileños? Hasta un narcotraficante pasó por el club de acá de Paraguay, ¿verdad? Entonces se fichaba jugadores, esto, mal manejo, ¿y en qué termina esto? Ahora es lo que estamos hablando. O sea, ¿qué es lo que puede hacer la APF? La APF no le puede decir a usted, ¿sabe qué? Vamos a ser tutores, vamos a contratar un niñero financiero para que ustedes no gasten su plata porque eso no puede hacer. Yo alguna vez le planteé acá a presidentes de las asociaciones en distintos cargos, en distintos momentos, que hagan un reglamento, por ejemplo, donde el 40% tengan que invertir en las inferiores, y no se puede hacer, me decían, porque los presidentes de los clubes van a votar después, el consejo de la divisional, los clubes son los que programan, son dueños finalmente del campeonato. Entonces, acá lo que ustedes tienen que hacer es ordenarse bien y cuidar el bolsillo básicamente del club. Y si hay dirigentes irresponsables, a esos dirigentes se les tiene que denunciar. Ustedes tienen que denunciarle a los dirigentes. Con una auditoría forense ahí en el club, para determinar justamente los errores que se cometieron graves en perjuicio. Pero aparte de eso, hay una cartera de abogados, de gente que están a la pesca cualquier rebote. Pero presidente, el abogado que te aparece cuando vos entras en problemas. Porque si vos no le debes a nadie, es como el registro que vos tenés, vos te vas manejando. Si te ataca la caminera y vos tenés registro, no hay ningún problema. No te pueden pedir coima. Ahora, si vos lo no está en regla, porque el abogado aparece cuando hay malos manejos, presidente. Vea cuál es el problema, Inés. Estoy de acuerdo. Lo que te quiero decir nomás que todos los clubes están apretados por A o B motivo, ¿verdad? Tienes que cuidar detalles de derecho de formación ahora. Sí. Es un problema. Nosotros tuvimos que pagar $60,000. ¿Sabes qué? Los argentinitos que vinieron ni jugaban acá. ¿Sabes qué hace Chile ahora, presidente? Chile. Si te va a llevar un jugador, vos le vas a llevar un jugador, ponerle un jugador XX, te dice, tráeme con formación, con derecho a formación 0 y hablamos.
Porque en Y Chile así, también algo así. hubo, ahí sí yo estoy de acuerdo contigo, ahí hubo un problema gravísimo que los clubes comenzaron a pagar derechos de formación, ¿verdad? Y ya no quieren saber nada, no quieren llevar, vos tenés que llevarle el jugador, ¿verdad? Cero. Tenés que llevarle cero, y tenés que llevarle con el papel, te estoy diciendo, no, es que vos le decís nomás, no vas a pagar, no te vayas a preocupar, no, acá tráeme el derecho de formación que está libre. Sí, sí. Porque pagado millones. Un grave problema, grave problema. Y bueno, vamos a ver. Presidente. Estamos tratando de enderezar el timón acá en el club, ¿verdad? Pero no es fácil, es muy difícil heredar una serie de cosas que... Yo sé. Primero, sin estadio, sin jugadores propios, lleno de deuda. Entonces, como estamos haciendo un buen trabajo en este momento, ¿verdad? El pueblo acompaña, que se llena la parte que tenemos en nuestro estadio, ahora que arreglamos nosotros sin dinero, ¿verdad? Y ahora la municipalidad nos va a dar una mano, y así sucesivamente, y la gente que ayuda, la gradería sur, por ejemplo, los baños que tanto, hay comisiones que arreglaron, otra comisión de hinchas de Luqueño hace esto, lo otro, y todo el pueblo está involucrado, ¿verdad? Eso es esperanzador y también nos da un aliento para seguir soportando todo esto, porque yo no sé, no quiero estar en la piel del joven presidente de Luqueño en este momento, ¿verdad? Y se vuelve todo muy difícil, ¿verdad? Gracias, presidente, por atendernos. Muy amable. ¿Cómo? Gracias por atendernos, muy amable, digo. Bueno, cuando guste. Gracias, presidente. Bueno, casi le dije doctor al final, justamente él lo que está en contra de los doctores y abogados, está cansado de eso. Una caterva de abogados, digo. Bueno, pues, Luqueño, hermano, llegó a hacer 20 contrataciones cada semestre. Cambiar de técnico como si fuera que vos te cambiás de remera, más o menos. Y ahora están pagando la consecuencia. Claro. Y los abogados cuando te aparecen si vos no tenés problema, claro, hermano, que es una irresponsabilidad en el manejo, porque si vos podés rescindir contrato con cualquier empleado, pero no es que bueno, no quiero más que esté acá y te bajas y no te pago nada. Si vos pagas y sos prolijo, nadie te va a demandar. Pero si vos incumplís con los contratos y haces contrataciones a gran cantidad. Y después que tienen que hacer, en el estatuto que se hagan responsables solidariamente, claro, los dirigentes, porque él hablaba de ventas millonarias. El Rápido no hizo un resumen rojo. ¿Cómo se llama? Escobar, Armoa, Copa Sudamericana, y le dieran los hoteles y todo. ¿Y cómo puede ser eso? O sea, hay algo que no se hizo mal, evidentemente. Es el mismo argumento de los equipos que están en primera y dicen, no, la plata de la televisión no es suficiente. Y ayer hicimos un cálculo así medio burdo. ¿Y cómo es posible que no te dé si vos no estás demostrando esos gastos? O sea, por eso. Y creo que el fútbol no es precisamente el mejor ejemplo de transparencia en materia de números. Más cuando se trata de plata. Aparte de Luqueño, se olvidó nombrar Cáceres el tema de los jugadores uruguayos que iban a Italia, ¿verdad? Eso ya fue una triangulación. Digo porque vinieron los argentinos que no jugaron y después cobraron derecho de formación. O sea, ¿quién traía todo eso? El penúltimo presidente fue Walter Gustavo Benítez, lo calificó de vendido a Tobías Vargas, por eso se ganó una demanda millonaria. Y hoy Tobías Vargas, el arquero titular de Luqueño, viene a ser figura contra Santarino. O sea, así se manejó Luqueño y se manejan muchos clubes. Nadie los obliga a contratar y, como está diciendo, cambiar de técnico cada 2 semanas, y técnico extranjero. El técnico extranjero no te va a perdonar nunca. El paraguayo, por la falta de seguir trabajando, a lo mejor perdona. Alicio no, porque Alicio ya está hecho, ya no tiene ya esa cuestión de querer trabajar en cualquier lado, ¿verdad? Pero otros técnicos, Farrar y compañía, y no lo digo mal, pero entiendo, por seguir trabajando no van a demandar, pero hay técnicos. El último caso es Leverti, claro, que tiene también $80,000, tiene por ¿cuánto? ¿1 mes y medio? Prácticamente. Y hay jugadores, a mí yo me imagino, sin saber, porque sumaban a Blas Díaz, ¿verdad? Walter Ortiz y compañía de todos esos jugadores, yo me acuerdo que tampoco cobraban 4 o 5 meses. Entonces hay un grave problema, y 10 días, los de 80 millones, ¿de dónde ponen, verdad? Bolsillar, lo que no quería hacer justamente esta comisión directiva.
Llegó VP, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realizar transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, 100% online, accede 100% online y sin costo. Activa VP en nuestra aplicación Visión Móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Jardín Paraíso. Cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Tigo Business tiene todas las soluciones tecnológicas para hacer crecer tu negocio. Puedes contar con un servicio de conectividad, respaldar todos tus datos en la nube y proteger tu empresa ante ciberataques. Ingresa a business.tigo.com.py y sé parte de las más de 50.000 empresas que nos eligen. Tigo Business, conexiones que impulsan. Candilejas, tu mejor sala te espera. Degustaciones, Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, Casi San Martín, Candilejas. Marcó Churín ayer. Goianiense. El empate. Su primer gol en ese equipo. De cabeza. Y vemos ahora la tabla de fútbol brasileño, mi querido Ariel. Está lejos Goianiense. Sigue en zona de descenso. El empate no cambia mucho. No. Y no, Brian Montenegro ni siquiera viajó. Charlamos ayer con él. Claro, él seguía ahí en Cerrado. Contra Internacional fue que empató, ¿verdad? Sí. En Porto Alegre. 389 días después hizo un gol Turín. Para que vean cómo estaba. El último gol había sido el 6 de mayo del año pasado. En 8 fechas, Goianense suma 7 puntos. El Colero tiene 2 puntos, que es Fortaleza. Que está jugando Copa Sudamericana. Con Estudiantes juega los... Sí, Libertadores, sí, con Estudiantes, exactamente. Ganó a Colo-Colo el último. Y él el último 2 puntos. Después, el 20º, en este caso, el 19º es Ceará, tiene 6 puntos. Después Juventude tiene 7, al igual que Goianiense. Los últimos 4 del fútbol brasileño en estos momentos en 8 fechas que tienen el descenso directo. Claro, y para completar lo que hace rato ustedes estaban hablando del manejo cachafá del fútbol argentino. ¿Se acuerdan lo de Guaraní? Todavía está en el TAS con el tema de Robert Rojas. O sea, River se hace el chancho rengo y le quiere vender a los europeos antes de la lesión que tuvo en Perú. Y a Guaraní no le pagaba su parte. Acá Darío Ibarra aportó un dato interesantísimo, Dani. Compañeros. San Lorenzo Almagro había adquirido de Palestino de Chile a un jugador. Compró el 50% y nunca pagó. Vino una oferta de Arabia y vendió 100% al futbolista. Nunca le pagó a Palestino por el 50% y vendió la otra mitad que no le correspondía. Acá me preguntan también qué pasó con la famosa triangulación de jugadores, el luqueño. Y están pagando los platos rotos ahora porque justamente mencionaba un jugador argentino que vino, bicho acá. Jugó un partido en la reserva, decía. Jugó un partido en la reserva y ahora $60.000 por formación. Por eso iba, cuando te dicen, no, pues River se hace por eso te decía, con Guaraníco por Robert Rojas, jugador de selección. ¿Sabes a quién casi le pasó también Libertad? Se avivó rápidamente el tema de Gómez. ¿Se acuerdan cuando se veía al Milan? Fabio, yo te iba a decir, ese para mí es el único caso. Pues yo también pensé que, acá le van a hacer dormir, y el Libertad dijo, no. ¿Se acuerdan? No es Gustavo Gómez. Se iba a ir por tantos millones y Lanús dijo, no, ahora le vamos a pagar el 50% que correspondía de lo que nosotros arreglamos en su momento. No, le dijo Libertad. Yo creo que ese fue... El 50% del monto que va a pagar el Milan es para nosotros. Yo creo que ese fue el primer caso donde se hizo conocer de los Ríos. También. Porque hasta ese momento eran otros los apellidos y saltó. Pero ese es el único caso donde uno decía, mira, otra vez los argentinos van a hacer las suyas. Pero esa es la típica. Pero ahora por lo menos acá los clubes paraguayos ya hace un buen tiempo se avivaron y no vendieron toda la totalidad, sino que saben que el fútbol argentino puede cotizar. El caso de los Roberos, ni lo que se vende te pagan. Y sí, pero te van a tener que pagar, porque ese caso ya está resuelto, en la FIFA está. No, en FIFA se resolvió, pero fueron estas. O sea, River fue abiertamente para ganar tiempo.
pero tendrá que pagar más tarde o más temprano. Claro, yo sé que nos van a putear, ¿verdad? Pero lastimosamente estamos haciendo un programa judicial deportivo, ¿verdad? Estamos con el doctor Gerardo Acosta. Doctor, ¿cómo te va? Hola, Bruno. Un saludo para vos y tu audiencia. Yo me acuerdo de ese caso de Gustavo Gómez. Fue el primer caso que hice con Libertad. Ahí está. Ahí me contrataron ellos. Ese fue los primeros casos con los que trabajé con Libertad. No digo por vos que no puteen, doctor, exactamente. Que sí veo en las redes que hay mucha reacción contra vos. Inclusive de repente eso como a trending topic, ¿verdad? Pero me refería a esto porque hablábamos con el abogado Oscar Gómez, el abogado de Moreira, que le estaba mandando a Luqueño, tiene tiempo hasta el lunes Luqueño, después otras cosas más, ¿verdad? Pero el caso, doctor, puntual que a vos te compete, lo relacionado al plazo para Olimpia, pago de deuda con el cuerpo técnico de Garnero, ¿cómo está eso finalmente, doctor? Y el lunes vence. ¿El lunes? El lunes vence, sí. El lunes que viene. Sí, así tengo anotado ya. Sí, el lunes vence. ¿Y qué pasa ahí? Y vamos a pedir que se le aplique la sanción de prohibición de contratar jugadores. Pero eso ya no tiene acaso Olimpia. Y va a tener más. Porque no sé, para mí que la que tiene ahora se termina en diciembre. Pero si ahora nosotros pedimos, la nuestra se va a acumular y va a terminar en julio del año que viene probablemente. Pero no entiendo, doctor, por el Dinamo Kiev hay un plazo que vence. ¿Qué pasa si no paga? ¿Se levanta eso? No, si no paga después de los periodos de transferencia después suspendido, se levanta la suspensión de contratar y el club puede, en este caso el Dinamo, puede ir a la siguiente etapa, que es pedir la pérdida de puntos. No, creo que es no vender el siguiente paso, ¿verdad? No. Ya es quita de puntos. Sí. Y ahora ahí vos vas a meter otra nueva causa que es también para que no contrate jugadores. Exactamente. O sea, entiendo. Cada caso tiene que ir paso por paso. Exactamente. A la pucha. Y Garnero no está incluido en esta demanda, ¿verdad? No. ¿Y Garnero qué dijo? ¿Qué es lo último que mencionó? Yo no hablé más con él, Carlos, de aquella primera reunión cuando pusimos las bases para todas las demandas, y con él no hablé más después de eso. Ajá. Pero él no ejecutó nunca esa demanda, ¿verdad? Conmigo al menos no. ¿Con otro abogado, sabes? No sé. Y el lunes, vamos a suponer que no pague Olimpia. ¿Son cuántos integrantes del cuerpo técnico ahí? 2. ¿No paga? ¿Ustedes inmediatamente solicitan entonces ya vía FIFA esta situación de no contratar? Sí. ¿Y es mucha la deuda, doctor? No son sumas muy elevadas, o sea, son sumas importantes siempre, pero no son sumas elevadas porque tenés que considerar que es la deuda de 5 meses nomás de su acuerdo, creo que julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año pasado. Estamos conversando con Olimpia porque la deuda continúa generándose y también en estos días tendríamos que empezar un nuevo reclamo por otra vez 5 meses, porque así se iría haciendo. Entonces, si llegamos a un acuerdo, entonces vamos a arreglar el paquete completo y se van de pagos mensualizados, una cosa así. Y ahí ya se corta el tiempo, ¿verdad, doctor? Y ahí se acaba todo. Claro, porque mientras ellos no paguen, esto va a seguir, de los 5 meses puede pasar a un año de deuda. No, la deuda se sigue generando porque se sigue incumpliendo los pagos mensualizados que pactaron en su momento en octubre del 2020, si mal no me acuerdo. Pero ahí lo que genera es intereses y mora. Genera intereses y cada mes vence una cuota nueva. Y ahora, si es que no arreglamos nada, que yo espero poder arreglar para el viernes, tengo que iniciar el reclamo por otros seguramente 5 meses, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, una cosa así. Pero ¿por qué serían 5 meses otra vez, doctor? Y porque por un procedimiento de FIFA hay que esperar 30 días para reclamar. Entonces yo en este momento solamente puedo reclamar la deuda generada hasta el 30 de abril. No puedo reclamar la de mayo. Y como son 27 cuotas, comenzando en octubre del 2020, te puedes calcular que las cuotas se sigue generando deuda todos los meses hasta probablemente abril del 2023.
que ahí se completan los 27 meses. No puedo reclamar todo junto porque el contrato no permite reclamar todo junto. Qué locura. Doctor, ¿y qué te dice la gente de Olimpia? El viernes ellos quieren solucionar esto, plantearte un modo de pago. Ya me plantearon todo, mis clientes ya aceptaron, estamos esperando que el presidente del club dé el visto bueno. Pero tenemos tiempo hasta el viernes. Bueno, qué bárbaro. ¿Y vos también representás a Chelo Estigarribia? Sí. ¿Y ahí cómo está la cosa? Vence este viernes. ¿Y ese también es en la justicia ordinaria o es vía FIFA? No, ese es APF. Ah, vía APF. Sí. Y ahí también se resuelve con quita de puntos, ¿verdad? Ahí es multa y a los 30 días quita de puntos. Qué bárbaro. ¿Y qué te dice Olimpia con respecto a Chelo? Y estamos también conversando dentro de este paquete de arreglo para evitar pasar el tema disciplinario. Doctor, no quiero que te moleste por lo que te voy a decir, ¿verdad? Pero te transmito nomás lo que dijo acá recién el señor Juan Darío Cáceres, que fue presidente del Sportivo Luqueño. Él dijo, estamos cansados de los abogados que te aparecen. ¿Cómo es que dijo en un momento? Caterva de abogados. Caterva de abogados. Cada vez tienen más plata y los clubes están más en la miseria esa. Y llegó a mencionar en un momento el Luqueño, Olimpia. Salvo un club, parece lo que el único que se salva ahí. Yo le dije, si vos estás en regla, no va a aparecer ningún abogado. Así es, nosotros tenemos nuestro trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Doctor, te quiero hacer una pregunta técnica. Decime. El libro de pases en las ventanas, ¿cómo se maneja en Copa Libertadores y Copa Sudamericana? Porque viste que el caso Brian Montenegro, él termina su contrato el 30 de junio. Pero él puede venir ya ahora, vamos a suponer que no hay ningún problema. Ahora está pasando con Hugo Fernández. Defensa y Justicia ya le dijo, andate, no hay ningún problema. Sí. Pero ellos no pueden jugar, ¿verdad, doctor? La Sudamericana recién lo pueden hacer si es que clasifica a cuarto de final Olimpia, ¿verdad? Mira, yo no sé qué dice hoy el reglamento. La única vez que me fijé hace unos años, supongo que no va a cambiar mucho. Para hablar en términos coloquiales, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se juega con lista de buena fe. Sí, eso se mantiene, 50 Entonces, nombres. Vos en la lista de buena fe podés poner el nombre que vos quieras, ¿ok? Pero para poder ser habilitado en cancha, ese jugador tiene que estar registrado en el sistema de correlación de transferencias, el famoso TMS, ¿ok? Y entonces, el sistema TMS no corre paralelo a la Copa. El sistema TMS tiene fecha específica de apertura y cierre. Entonces, si el sistema TMS está cerrado, el jugador no puede registrarse en el sistema TMS y aunque esté en la lista de buena fe, no puede jugar. Y ahora estamos con el libro de pases cerrado, porque estamos en pleno campeonato. Claro, salvo que el país, considerando, o sea, la Federación Nacional, APF, considerando estas circunstancias de la Copa, pida a la FIFA una autorización de apertura extraordinaria del sistema TMS para ese tipo de registros, que es posible también. Pero si el TMS no está abierto, aunque sea un día, para que se fiche un jugador, aunque esté en la lista de buena fe, aunque haya terminado su contrato de préstamo, lo que sea, mientras el registro federativo no vuelva a registrarse en el club de origen, no está habilitado. Entiendo. La única salvedad o el caso excepcional sería si el jugador es libre, ¿verdad?
si el jugador es libre y si el sistema le permite, si el país le permite inscribirse, porque eso también depende. Hay excepciones claras, específicas de cómo inscribirse fuera de los periodos de transferencia. ¿Y cómo, por ejemplo, Cerro y Libertad van a contratar ahora para la Copa Libertadores? ¿Cómo van a hacer sus refuerzos si el libro de pase está cerrado? Por eso que te digo, salvo que el país, considerando estas circunstancias de las copas internacionales, le haya pedido a la FIFA alguna apertura extraordinaria del TMS fuera de los periodos normales. Si eso hizo la ABF, entonces en esa apertura extraordinaria se la autoriza solamente a los clubes que están en la Copa, y esos clubes pueden fichar, meter en el TMS para poder habilitarle. Depende, supongo que la ABF, si están haciendo eso porque la ABF habrá pedido, ¿verdad? Supongo que habrán pedido. Sí, tendrán que pedir para que se abra el libro de pase, ¿verdad? Pero por lo que veo que están haciendo, es casi evidente que hay un pedido de apertura extraordinaria para los clubes que están en la Copa para que puedan hacer sus refuerzos, porque si no, no tiene sentido el reglamento de la Copa que te permite reforzar. Sí, porque ya ahora pues el 28, 29 y 30 de junio pues juegan los equipos paraguayos, ¿verdad? Por eso. Y ahora tienen que hacer la contratación si van a hacer, ¿verdad? En estos días. Y por eso, probablemente, basado en eso, va a haber una apertura extraordinaria del libro de transferencia para esos 3 clubes por un periodo de 2-3 días, una cosa así. ¿Vos representás a Conejo Benítez y Topo Cáceres? Sí. ¿Y ellos demandaron a Cerro Porteño? Sí. Todo es sí, doctor, no hay ninguno que... ¿Y cómo van esos casos, doctor? Son casos de juicio ejecutivo, están en la justicia ordinaria, eso tiene sus tiempos. O sea, el famoso cheque, veo, doctor. Sí. sí. No, extraordinario. Ya está. ¿Y Cerro va a perder? Sí. ¿Tiene posibilidad de ganar Cerro? No. ¿O sí? No sé. No sé. ¿Y de cuánto es el reclamo? No, sabe bien que los montos no voy a No querés dar los montos, está bien. Qué locura esa. Fabio, ¿qué pasa? No le quiero preguntar al doctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Bien. Lo que no me cerró un poquito el tema, suponiendo que se dé la sección de la APF, se abre la ventana para que puedan inscribir o contratar jugadores los equipos que van a la Copa Libertadores y Sudamericana. Brian Montenegro tiene contrato hasta el 30 de junio. En caso que haya un arreglo anticipado, ¿se puede rescindir eso antes? Tiene que rescindirse el préstamo antes para que pueda volver antes. ¿Se puede hacer eso entonces? Sí, se puede. Sí. Todo ahí, entonces quiere decir que si ya no lo va a tener en cuenta Boyaniense, donde estaba el jugador, hay arreglo con Olimpia, lo puede fichar antes de octavos. Sí, es que está abierta la ventana de transferencia. Claro, siempre mirando de ese lado. Claro, sí. Pues se puede, es posible eso. Y ahora en junio se abre la ventana, doctor, ¿verdad? El 1 de julio normalmente se abre. Julio. No sé si acá se abre antes porque depende, cada país pide el periodo de tiempo que quiera abrir. ¿Y en la misma vigencia eso para Copa Libertadores? Sí, para los dos torneos lo mismo. Siempre el tema de la habilitación pasa por el estar inscrito en el TMS. ¿Vos manejás el caso de Berti de Luqueño también, el técnico? Sí. No sé. ¿Cuánto? Bueno, ya está. Doctor, acá me dice que Conejo Benítez está en Panamá, ¿cierto, pero doctor? No. Jugó unos meses en Panamá, pero ya está otra vez acá. Bueno, estuvo hace poco en un partido de Cerro en Copa, mira. en la olla mirando. Doctor, acá me dicen que el tema de al estar sancionado Olimpia no puede pedir rescindir el contrato para que regresen Fernández y Brian. Ahí me preguntaba lo que no sé realmente. Yo creo que no tiene nada que ver con eso porque no tienen prohibición de traer jugadores que son luego de su registro. Yo creo que no, yo creo que podrían hacerlo, porque ya volvieron otros. No, pero me estás preguntando algo que... Me refiero a anticipar el retorno, que tendría que esperar que venza el contrato, no pedir rescindir antes. Pero eso se puede dibujar, puede ser una rescisión, una oferta del otro club de rescindirle. Yo creo que se puede, Está bien, no le decía nomás que... me dice que incluso que hay un dictamen de FIFA que prohíbe la rescisión, pero como te dice, si se dibuja de otra forma, pero hay un dictamen de FIFA que prohíbe la rescisión justamente para que
se dé este caso del retorno antes del vencimiento del contrato. Ujú. Y puede ser que haya algo. Realmente me tomó un poquito de sorpresa, no te podría responder, pero yo no le veo en principio un problema si es que va solamente unos días y por las circunstancias estas de que tienen el libro de pase abierto para la Copa. Ven vos, doctor, no te haya dormido en los laureles, doctor. Ve, doctor. Bueno, ¿y dónde está Topo Cáceres, doctor? Y no sé si acá en Paraguay. No sé dónde está jugando, no me acuerdo. En Guaraní no está más. No, Marco el que estaba en Guaraní. No, pero Topo también. Puede ser. O sí creo que no, realmente no recuerdo dónde está jugando ahora. No, yo creo que Topo incluso jugó el repechaje con Guaraní Copa Libertadores. Después se nos perdió. Pero él estuvo entró al segundo tiempo y todo. También demanda para hacerlo. Claro, hacerlo también, sí. Por eso, bueno. Gracias, doctor, por tu paciencia y tu tiempo, como siempre, sos muy amable. Dale, Bruno, un saludo. Un fuerte abrazo. Gracias al doctor Gerardo Acosta, abogado de distintos casos. Qué entramado del fútbol paraguayo, o sea, qué bárbaro. ¿En qué vamos a terminar? Porque, no sé, vamos a contratar a un abogado acá que sea panelista. Sí. Sí. No, que antes vos contratabas, ¿cómo se llama? Árbitros. Los programas deportivos se nutren de exjugadores. Y a este paso me parece que tenemos que contratar un... ¿Qué pasa, Federico? Un abogado. ¿No querés? Bueno, está bien. Especialista en derecho deportivo. Precios bajos todos los días. En Electrovan te brindamos las mejores promociones, los mejores precios y además una gran variedad de electrodomésticos para que encuentres todo lo que buscas. Cuando todo sube, en Electrovan bajamos nuestros precios. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Para más información, escribinos al 0982 60 2020. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983 625 254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Loga Azúcar, encontrala en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en televisores y celulares. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Y como si fuera poco, con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios. Con cada compra te llevas una cuota de regalo. Además, todos los viernes sorteamos tu compra, te salió gratis. Y en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Celular Huawei Nova 9 SE, precio normal 18 cuotas de 380.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 194.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios. Bueno, acá Gerardo nos apunta, nuestro compañero, Guaraní lo tiene a Topo Cáceres, está en recuperación, golpe en la rodilla, lesión en la rodilla. Agradezco a Álvaro Benítez también. Tenía mal la rodilla ya mucho tiempo. Sí. De hecho, en Cerro Porteño jugó muy poco por el tema de la rodilla. Que inclusive habíamos preguntado por él en la finalísima del año pasado, ¿por qué no lo metió Juguero? ¿Te acuerdas que habíamos hablado y estaba siempre lesionado? Para cerrar el partido. Sí, yo por eso recordé que en el repechaje algún partido, no sé si el último contra los brasileños, pero había jugado un partido, Topo Cáceres, entrando en el segundo tiempo. Acá me informan que se llegó a un acuerdo con Guaraní en el caso Queco. ¿Queco rescindió? Queco Villalba. Se evitó una demanda de más de $400.000 en FIFA, también por Brizuela.
Brizuela. ¿Quién es Brizuela? Y entiendo que es Peta Brizuela. ¿En Guaraní? No. Peta Brizuela no está en Guaraní. Por eso. Peta estuvo. No, ya es otro caso que me tira un poco la. Olimpia, ahora San Lorenzo, Guaireña, y 3 de febrero originalmente. Podemos hablar de la selección paraguaya. Adrián Brizuela me dice. Es el chico de sub-17 de Guaraní. Que habíamos hablado, creo que con su representante. Una demanda de nulidad. Se arregló entonces. Repito esto, Keco Villalba y el caso de Adrián Brizuela solucionó entonces Olimpia. Entiendo que ahí es Rodrigo Coda el representante de estos jugadores. Sí. Bueno, selección paraguaya. Primero quiero saber qué equipo va a parar Guillermo Barros Esqueloto, ¿verdad? De acuerdo a los convocados. ¿Qué jugadores disponibles tiene? Porque ahí vi que sea Ferreira que se había bajado, que el COVID negativo, va a ir a Corea, lo de Galarza perdiendo una conexión. ¿Cómo eso de Galarza que perdió la conexión? Pues que hace rato en el tema de la gestión de la selección hay cosas que no se entienden bien. Por ejemplo, Junior Alonso, ¿por qué se baja? Hasta veía gente de Palmeiras diciéndole a su presidenta, avívense, vamos a mandar a que Paraguay una selección que no tiene mundial y vamos a perder a nuestro capitán. ¿Sabes qué es lo que nos cierra del lado de Matías Galarza? Es que si bien perdió el vuelo, consiguió otro, ¿por qué no lo prepararon para que vaya directamente a Corea como va a pasar con otros jugadores? El caso de ahora de Sebastián Ferreira, que está habilitado de vuelta, va a ir directo para el segundo amistoso. ¿Qué va a hacer en Seúl? O sea, en las adyacencias. Y otros 3 que viajan hoy, pero para el partido con Corea. Por ejemplo, para el primer partido contra Japón no va a estar Gustavo Gómez, no va a estar Villasanti y no va a estar tampoco Casal. Son jugadores que viajan recién hoy, pero bueno, van a ir para Corea. ¿Cómo armamos entonces el equipo contra Japón y cómo armamos el equipo contra Corea? Y por eso deberíamos saber quiénes están. Acá podemos decir, Incluso no, ese va a estar para Corea. Hay jugadores que viajaron hoy para Corea. Y eso es lo que decía Fabio. Sí, eso. Sí. Yo realmente tengo nublada la vista. Y por eso, ¿por qué no lo acomodaron a Matías Galarza para ese partido? Fueron muy pocos. Ya que perdió el vuelo para el primero. Porque se entiende que había una cuestión también de aislamiento, que Japón, el gobierno de Japón... Eso dijo Villano. No podía llegar sobre la hora, sino... No, y la delegación tenía ya toda junta también. Sí, exacto. Esa restricción eran todos y no podía llegar otro. Esa es una cuestión del tema protocolo de salud, ¿verdad? Fuerte de Japón. Ya, pero lo que dice Fabio, por ejemplo, ¿y por qué lo bajan a Galarza? Si a Seba Ferreira le dicen, no, pero él va a estar para el partido contra Corea. ¿Y Galarza por qué no lo llevan a Corea? Esas cosas. O perdió el vuelo por otras circunstancias y el cuerpo técnico dijo, no, ya... Pero ¿cómo vamos a armar entonces estos partidos amistosos? O sea, ¿cómo armamos nosotros, digo? Porque yo lo que supone contra Corea va a tener fuerza completa. Pero contra Japón hay una... Ya en la conferencia de Guillermo y de Justo Villar dijeron que contra Japón va a ser complicado. Es más, tuvieron que porque acá esta fecha. Nosotros, acá, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros? El nuevo proceso. Porque están los mismos de siempre. No, ya sé, pero empezar de cero, no sé. Sí, decir, vamos muchachos a jugar de otra manera. El propio Barros Esqueloto dijo la otra vez, yo espero ya que la selección juegue de otra manera, y decía, no me piden resultados, pero yo ya quiero ver, justamente habló de ese tema. Claro, porque aquella vez reconoció que cuando él asume, él tenía la ilusión de cualquier profesional de ir al Mundial, entonces el famoso priorizó el resultado antes que el juego. Entonces dijo, miren, en los 6 partidos yo tenía la ilusión de sumar. Y el mejor ejemplo es ese partido contra Chile, que fue su debut, que ahora ha sido el peor partido local que hizo Paraguay en todas las eliminatorias. ¿Por qué? Porque seguramente quería buscar una pelota divina para quedarse con los 3 puntos. Entonces, desde ese lado, sí. Ahora, lo que siempre digo es, al ser una selección que nunca tuvo constancia, primero, no podemos meter 2 partidos buenos. Pero supongamos que en los 2 partidos hacemos algo bueno. Para la siguiente fecha FIFA, no tenemos ninguna certeza. Entonces, desde ese lado sí decir, mira, que se pierda, pero se ve algo diferente. Pero todo va a ser bastante relativo. Yo creo que sí la importancia pasa más que la percepción popular o la nuestra. No es más que Corea futbolísticamente. Sí, claro. Y bueno, ¿y cómo vamos a encarar entonces este amistoso? Y se encara porque Japón les invitó. Porque, a ver, convengamos que tampoco era el mejor sitio para ir a arrancar un nuevo ciclo. Pero esto ya marcábamos como una coyuntura mundial.
al tener a los europeos jugando la Nations League, ya no tenés. Fíjate que todos se van allá. Corea va a jugar contra Brasil, contra Chile y después contra Paraguay. Entonces, la era Berizzo en Chile arranca también en Asia. Entonces, desde ese lado uno comprende. Pero se aceptó y fíjate que hay más restricciones para el primer partido cuando lo ideal sería al revés. Tener a todos en el primer partido y después decir, bueno, te libero, volver nomás a tu club y el segundo partido ya voy a encarar de otra forma. Pero, repito, yo creo que más... Para la percepción popular no va a cambiar mucho. Vamos a mirar la lista de convocados. Te doy, de acuerdo a lo que... No, los que acá no es la lista, sino que los que viajaron. Deducimos los que viajaron porque... Los que están en Japón. Los que están en Japón. Creo que están en Japón los 3 arqueros, ¿verdad? Porque no hay informe alguno que señale que se fueron después. Los 3 arqueros, Anthony Silva, Juan Espínola de Godoy Cruz y Santiago Rojas. ¿Y ahí quién Anthony va a arrancar? Seguro que sí. Yo lo probaría a Juan Espínola, pero no sé. Estamos hablando de renovación. Después tenés defensores. Tendría que estar Fabián Balbuena, Omar Alderete, David Martínez de River, Blas Riveros, Santiago Arzamendia, Luis Zárate, Alan Benítez. Hasta ahí. Yo acá me decía Alan Benítez, Luis Zárate. Ella forma ya lateral, primer central. Le prueba a Zárate. No importa. Vamos. Omar Alderete juega de segundo central porque Gómez no está. Y por izquierda... ese, por ejemplo, me gusta ese equipo. Y David Martínez por izquierda. Pero aguántame, por favor. Sí. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Inverfin te regala tiempo para compartir en familia. Con tus compras de mayo participas de sorteos de combos de tecnología, electrodomésticos, deporte, belleza y más, regalando a mamá tiempo para lo que más desea. Comprando productos Fama, Beko, Good Weather y Taiga generas doble cupón. Segundo sorteo este 13 de junio. Apúrate para participar. Conoce más en www.inverfin.com.py. Seguinos en @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Bueno, ¿querés repetir? Bueno, estuve armando rápido un equipo. Yo, sinceramente, ya pensando en renovaciones, bueno, probalo a Juan. ¿Para qué le llevas? Juan Espínola, 24 horas de viaje, probalo ya como arquero. Alan Benítez, Luis Zárate, Omar Alderete y David Martínez. Ese es el equipo que estoy armando yo, de acuerdo a la lista que tenemos con respecto a los que van a Japón. Después tenés el medio, los jugadores que pueden ser elegibles para el medio campo. Andrés Cubas, Richard Sánchez, Jesús Medina, Oscar Romero, Jorge Morel, Richard Ortiz, Josué Colmán y le sumás a Miguel Almirón entre los mediocampistas. Habría que ver. Richard Sánchez, Morel está pasando un buen momento, para mí tiene que jugar. No sé cómo está Richard Ortiz. Si lo van a hacer jugar. Está lesionado incluso, ¿no? Sí, y viajó igual. Y ahí puede ser Morel. Oscar Romero vendrá con la moral alta después de Boca. Sí, claro. ¿Verdad? Le puedes probar como volante por izquierda. Richard Sánchez, Morel, Andrés Cubas, entonces. Y Romero, ¿jugás con 2 volantes centrales? Romero, ¿quién? Oscar Romero. Oscar, aprovechando como dice el Federico de su momento, Boca por izquierda. Y después los que puedes elegir como delanteros son... perdón, está el Pica también. Pica Luciano también está. Pica. No, pero no está pasando. Sí. Y entre los delanteros que podés elegir están Derlis González, Gabriel Ábalos y Ángel Romero. A esto le puedo incluir a Almirón también, que puede ser volante o puede ser delantero. Y ahí yo lo pongo a Derlis, que juegue Derlis González. Y ahí no puedo probar, por ejemplo, Derlis con Gabriel Ábalos, o sea, porque él también, es 9-9. También 9 área, 9 fuerte. Y a nuestro estilo. Nuestro estilo. ¿A qué hora arranca ese partido contra Japón? A las 6. El jueves. Rivero juega a las 6 de la mañana. O el recién. Sí, no, él está convocado. Sí, él está no sé si para porque viste, entiendo que hay un grupo de jugadores que no llega para Japón y que ya dijimos. Habíamos dicho Rivero, pero había armado un equipo aquí rápido, como sacando algunos nombres y estábamos armando una columna vertebral. Yo lo que supongo es que con estas restricciones contra Japón
se pone un equipo más alternativo, o sea, especialmente con el enfoque, porque acá el alternativo es los que menos jugaron las eliminatorias. Por eso salta lo de Benítez, Zárate, el propio Derlis.